¿Están, hermanos? ¿Todo bien? Gloria a Dios. Qué bueno que podamos estar en la casa de Dios nuevamente. Amén. Sabiendo de que solo por su misericordia y su gracia es que usted y yo podemos pararnos. Solo es por su misericordia y su gracia que nosotros podemos respirar nuevamente. Podemos estar en este hermoso lugar. Podemos tener esa comunión los unos con los otros. Solo por su misericordia y su gracia. Nada más. Muy bien. En esta noche, hermano, quiero suplicarle que abra su Biblia en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 15. Usted, estoy seguro que ha pasado muchas veces por este lugar. Y usted ve el subtítulo, el encabezado que tiene ahí. Y antes de leer el pasaje, déjeme decirle que yo en mi casa tengo unas plantas de uvas. Y en la primavera nacen muy preciosas las uvas, pero siempre abajo del tronco salen unas ramitas, pero que crecen rápido, hermano, pero no llevan fruto. No llevan nada, echan mucha hoja y no llevan nada. Eso hay que cortárselo lo más pronto posible, porque lo que va a hacer eso es quitarle la fuerza a las ramas de las uvas que van a echar sus racimos de uvas. Esas se cortan. Y esa es la analogía que vamos a ver en esta noche. Vamos a leer del 1 hasta el 10. Y dice la palabra de Dios, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tu palabra es perfecta y es como espada de dos filos. Te damos gracias, Padre Santo, por ese sacrificio que tu Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario, donde el Señor se entregó por nosotros, donde tomó las actas que estaban contra nosotros, dice, y las clavó en la cruz. Y te damos gracias en esta noche, porque tú, Padre Santo, has tenido misericordia para con nosotros, y por tu obra redentora, Señor, hoy podemos decir que somos salvos. Cristo Jesús. Amén. ¿A cuánto le gustan las uvas? A mí me encantan. Y cuando las corta del árbol, que están recién cortaditas, más buenas. Pues en esta noche, la palabra de Dios nos quiere hablar acerca del crecimiento. Muy bien. Si usted ha puesto atención, se va a dar cuenta que hemos estado hablando bastante del crecimiento por medio de la palabra de Dios. ¿Okay? Y en esta noche vamos a ver unos puntos muy importantes. El tema de la predicación esta noche: el peligro de no dar fruto y la bendición de permanecer en.
La palabra de Dios nos enseña, querido hermano, de que es importante de que nosotros llevemos fruto y es una obligación el llevar fruto. Y todos pasamos por tiempos difíciles, tiempos en los cuales nos sentimos que estamos en un desierto, que no tenemos crecimiento. Imagínense una planta en el desierto. Usted y yo hemos pasado por los desiertos muchísimas veces y nos hemos dado cuenta de que en el desierto las plantas crecen una mínima, muy pequeños, y es solo una clase de arbustos que pueden sobrevivir ahí, no crecer porque no crecen mucho. Así nosotros nos sentimos muchas veces en esos tiempos difíciles, tiempos, hermano, infértiles en nuestra vida, que sentimos que no pasamos para ningún lado. Que aunque estudiemos la palabra de Dios, aunque asistamos a la iglesia, mas aún así sentimos que no hay crecimiento en nuestra vida, sentimos que no hay gozo en nosotros y sentimos que somos hasta inútiles muchas veces. Aún en ese tiempo, hermano, de resequedad, en esas épocas de verano espiritual, nosotros también, o muchas personas, vamos a decir, dejan de asistir a la iglesia por el simple hecho de que el enemigo les mete en su cabeza de que ellos han cometido algún pecado y nuestro Señor no lo va a perdonar. Entonces es importante el entrar a la palabra de Dios y darnos cuenta de que no es así, de que el enemigo ha metido tal vez cizaña en nuestra mente el hacernos creer o al hacerle creer a la persona de que ha cometido un pecado y por eso no va a ir a la iglesia. En esos tiempos de resequedad también, hermano, cabe la posibilidad de que la persona que ha caído en ese sitio de existencia espiritual en el desierto, posiblemente hasta llegar a pecar contra sus hermanos de la iglesia, por la simple y sencilla razón de no estar en comunión. Por eso ahí la importancia, hermano, de asistir a la iglesia, de mantener la comunión los unos con los otros. Eso es importante. Y tristemente, hermano, vemos que una y otra vez, los hermanos se ausentan de la iglesia. No sé si los hermanos le tienen miedo a la palabra de Dios o nos hemos acostumbrado nada más y seguimos una figura que se pone frente a la iglesia, pero verdaderamente hay amor para la iglesia en sí o para el Señor. Y es triste en realidad darnos cuenta, ¿no? Y es peligroso, y vamos a ver por qué en la palabra de Dios. El propósito de Dios es que nosotros nos mantengamos pegados a la raíz del árbol que nos alimenta. Estamos hablando de que Jesús es la vid, ¿ok? Él es el que nos alimenta. Nosotros, como pequeñas ramas de este árbol, debemos permanecer pegados y cimentados en el amor y la misericordia de nuestro Señor, quien nos sostiene y nos alimenta. El problema de zafarnos de la rama del árbol que nos está alimentando es que vamos nosotros a aguantar hambre espiritual. Al alejarnos nosotros de la comunión con nuestros hermanos, de la comunión dentro de la iglesia, estamos nosotros pasando hambre de la palabra de Dios al no asistir a la iglesia. En Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera, dice Jesús. ¿Okay? Nuestro Señor Jesús nos lleva en una serie de ordenanzas, hermano, y mandamientos. Si usted ha leído todo el pasaje, se va a dar cuenta que son ordenanzas y mandamientos a los cuales deberíamos de prestar atención, porque estas ordenanzas vienen cargadas de instrucciones para nuestra alimentación espiritual. Estas instrucciones nos llevará a un crecimiento necesario y obligatorio. No es un crecimiento voluntario, es un crecimiento obligatorio. Usted tiene un niño recién nacido y usted tiene que ver un crecimiento obligatorio
en el crecimiento de este niño. Y si no hay un problema, si un bebé no crece, usted va a llevarlo al doctor porque hay un problema. Lo mismo pasa dentro de nosotros los cristianos. Estamos obligados a crecer. Necesitamos crecer en nuestra forma espiritual para poder llevar ese fruto necesario. Necesitamos continuar creciendo dentro de los parámetros de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dictamina nuestro crecimiento. No hay forma de que nosotros nos quedemos rezagados sin crecer. Necesitamos continuar creciendo. ¿Para qué? Necesitamos tener un crecimiento fructífero porque esto muestra la gloria y misericordia de Dios. Cuando nosotros no crecemos, no le estamos dando la gloria a Dios, porque como vamos a ver más adelante, el que da el crecimiento es el Padre. El que da el crecimiento es el Padre. ¿Para qué dice? Para darle la gloria al Padre. Al mostrar nosotros nuestros frutos, eso es dar la gloria a Dios. Jesús es la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Vemos que estamos injertados en la planta única y real. No hay otro Dios bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos nosotros ser salvos. Solo Cristo Jesús. Él es la vid verdadera y nosotros hemos sido injertados ahí. Nosotros no nacimos ahí, no somos del pueblo de Israel, pero hemos sido injertados, dice Romano, para que nosotros podamos llevar fruto. No hay nadie más que nos pueda alimentar y proteger. Existimos por su amor y su misericordia. No hay otra forma. Existimos físicamente en Cristo y existimos espiritualmente en Cristo. Él nos mantiene, Él nos sostiene. Como dice allá Colosenses, dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él fueron hechas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido tomados como sus hijos? Subsistimos en Él. Entonces tenemos que estar apegados, injertados en la planta. Y como decía antes, ¿qué pasa con las ramas esas que no echan fruto? Se cortan. Y hay que cortarlas rápido, porque entre más crecen, más energía le quitan a la planta. O sea, hay que cortarla. Y el peligro de que nosotros como cristianos seamos cortados de la planta original. Yo soy la vid, dice, y mi Padre es el labrador. Nuevamente vemos que su palabra es única. Vemos que el Padre es el cuidador de la viña. El Padre protege, el Padre limpia, el Padre fertiliza y el Padre da el crecimiento necesario. La palabra de Dios dice que el Padre es el labrador. Aquí es la palabra de Dios. Y Él es el que hace todas esas cosas. Él limpia, Él cuida, Él protege y Él da el crecimiento necesario para que podamos llevar fruto. Él dice, ninguno dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nadie más nos puede dar el crecimiento. Nadie. Pero es peligroso estar solo, hermano. Es peligroso no asistir a la iglesia. Se enfría la gente a no ir a la iglesia. El fruto que podemos llevar lo da Dios, para que la gloria no sea nuestra, sino que la gloria sea de Dios. Por eso es que Él da el crecimiento. Y es el Padre quien también corta y echa al fuego lo que no da fruto. Y lo que da fruto lo protege, lo recorta con amor y misericordia, para que pueda llevar más fruto. Mire lo que dice, todo pámpano, dice el versículo 2, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es peligroso el no llevar fruto, ¿se da cuenta?
Ya vosotros, dice el verso 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice el 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Nuevamente vemos que su palabra nos limpia, nos restaura, y es a través de su palabra que hemos llegado a conocer que somos pecadores y que tenemos la necesidad de que nos perdone los pecados, que tenemos la necesidad de ese sacrificio. Es por esa forma que nosotros hemos alcanzado la salvación, porque hemos conocido dentro de su palabra de que Él pagó nuestro pecado. La palabra de Dios entonces, dice, nos limpia. Hemos alcanzado la salvación, el perdón de nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Dentro de la palabra de Dios, nosotros hemos podido descubrir ese hermoso descubrimiento, ¿no es así?, del Evangelio de Cristo. Si no permanecemos en Él, dice, no podemos llevar fruto. Su palabra es viva y eficaz y nos enseña que debemos permanecer en Él. Si no permanecemos en Él, no podemos llevar fruto, y eso es peligroso porque fuimos creados para llevar fruto. ¿Alguna vez ha tenido usted un árbol que no echa fruto en su casa? Fruto. Y nosotros nos ha rescatado Cristo para que llevemos fruto. No podemos estar nosotros sin fruto, porque el que cuida la viña, hermano, nos va a cortar. Si somos ramas que no llevamos fruto, nos va a cortar, porque la palabra de Dios eso dice. Su palabra es eficaz, quiere que llevemos fruto, y si no llevamos es peligroso. Jesús nos invita, hermano, a tener una relación de padre a hijo. Él nos ama como a hijos y quiere que nosotros como hijos le demos la gloria a Él, mostrando sus frutos, que podamos darle la honra, ya que es Él quien da el crecimiento espiritual diario. No podemos dejar de estudiar la palabra de Dios, no podemos, porque el día que dejemos de estudiar la palabra de Dios, no nos vamos a alimentar. Tristemente, yo soy la vid verdadera, dice el 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. El que no permanece, dice, en mí, dice el próximo punto, será echado fuera para ser quemado. Muchos no creen en el infierno, pero ¿sabe que Jesucristo habló más de 70 veces acerca del infierno? Jesucristo, del infierno. Qué peligroso es, querido hermano, el no llevar fruto. O sea, pues que nosotros necesitamos prepararnos para llevar fruto. El 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Esta enseñanza de Jesucristo, hermano, debería de darle miedo a la iglesia, de darle miedo a la iglesia, pero no es así. Yo he escuchado algunas predicaciones de esta enseñanza, y todos dicen que el llevar fruto es tener unas riquezas, es tener unas propiedades, es tener una salud, pero no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios dice que si no estás en Cristo, no puedes hacer absolutamente nada, no puedes llevar ningún fruto. Qué peligro entonces tan inminente el estar frente a un Dios justo, el pensar que podemos como cristianos mantenernos alejados de su mano poderosa, pensando que podemos engañar al sabio Dios, pensando que podemos jugar con Él, pensamos que podemos hacer algo sin contar con la aprobación de Dios, y es un peligro caminar por nuestra vida en un desierto espiritual estéril. Necesitamos
hay tanto crecimiento para nosotros los cristianos. Y ya vamos a ver más adelante los frutos del Espíritu, qué es lo que Cristo quiere de nosotros. Al no tener fruto en nosotros es peligroso, porque el Padre, quien atiende la vid, siempre está presente, viendo el crecimiento de su viña. Recordemos lo que hizo a la higuera, hermano. Jesús iba entrando a Jerusalén, tuvo hambre, dice, vio una higuera, Cristo quiso ir a agarrar un fruto y no encontró, y dice que maldijo a la higuera. ¿Y qué pasó? 10 años después se secó la higuera. No, dice que el siguiente día los discípulos se maravillaron de que vieron a la higuera completamente seca. Es increíble, pero cierto, dijo el Chapulín Colorado. Y es importante ver de que tal vez muchos de nosotros hemos pasado por esos desiertos infértiles, no porque la tierra haya sido infértil, no. Llevamos años escuchando los mensajes de nuestro pastor, mensajes de sana doctrina, mensajes bíblicos, y bueno, ojalá que nuestro crecimiento haya sido al 100%, y si no, hermanos, miremos dónde o qué está quitando y cortando nuestro crecimiento, porque algo tiene que estar afectando nuestro crecimiento espiritual, algo. Los campesinos allá en mi tierra le echan fertilizante a la planta, mas después de eso compran veneno porque saben de que abajo hay una oruga que le está comiendo la raíz, mas aún así le caen plagas a la hoja de la planta también, que hay que fumigar con veneno, porque si no obstruyen el crecimiento de la planta. Entonces, miremos en nuestro interior qué está afectando nuestro crecimiento. Usted y yo, nosotros sabemos qué es. Está simplemente de que lo pongamos a la luz, lo traigamos enfrente, ponérselo delante de nuestro Señor y decirle: Señor, corta esto que está obstruyendo mi crecimiento. Hay algo, hermano, en nosotros que obstruye el crecimiento, si es que no hemos crecido. Puede ser cualquier cosa, pero algo hay. Y es peligroso. Cuando Dios nos toma como sus hijos, también espera que tengamos un crecimiento saludable, que mostremos los frutos que su Espíritu en nosotros ha formado. Y mire Gálatas 5:22, lo describe así: mas el fruto del Espíritu es, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice? Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Pero mire lo que continúa: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tal vez eso es lo que obstruye nuestro crecimiento. La carne con sus pasiones y deseos. Y si hay que quitar eso, hay que cortarlo. Jesús en su parábola les dijo: si tu ojo te va a dejar de entrar al reino de los cielos, sácatelo. Es mejor que entres ciego al cielo, le dice, que al infierno con tus 2 ojos. Y si tu brazo, tu mano, te es pretexto para caer, es mejor que entres con una mano al cielo y no con 2 manos al infierno. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? No te está diciendo sácate el ojo, te está diciendo lo que obstruye tu crecimiento, quítalo, deséchalo. Eso es lo que nos está diciendo, deséchalo. Todo lo que nos obstruye. Puede ser el fútbol el que nos obstruye, hermano. Puede ser la lucha libre. Puede ser Netflix. Puede ser YouTube.
el que nos quita el tiempo para no estudiar la palabra de Dios. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa nos puede obstruir. Los frutos del Espíritu, dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero nosotros, los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si las hemos crucificado, y si Cristo las ha crucificado, ¿cómo nosotros queremos volver a agarrarlas? ¿Cómo le permitimos nosotros a estos obstáculos que tomen la guía de nuestro estudio bíblico? La guía del momento que nosotros tomamos para leer la palabra de Dios, si Cristo ya lo crucificó. Si vivimos por el Espíritu, miren, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice. Si Dios no encuentra fruto en nosotros, hermano, nos puede cortar, y separados de Él, nada podemos hacer. Si permanecéis en mí, dice el 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire qué versículo tan controversial. Sí. Cualquiera puede decir: yo necesito pedirle a Dios porque Él me está diciendo en la palabra de Dios, me dice de que le pida lo que yo quiera y será hecho. Pero estamos hablando de crecimiento, hermano. Jesús les está hablando del crecimiento. No les está diciendo: pídeme un carro y ahí está. Pídeme una casa y ahí está. No. Les está diciendo: pedid lo que quisieres, mientras sea de crecer espiritualmente. Y sacan de contexto este texto. Y muchos lo hacen. Y se escucha bien, ¿no es así? No, Jesús dice que le pida yo lo que quiera. No. Mire el contexto atrás. Estamos hablando del crecimiento espiritual. Estamos hablando de estar conectado a Jesús. Estamos hablando de esa clase de crecimiento. No pedir cosas extravagantes, sino: Señor, ayúdame a crecer. Señor, quítame los malos deseos. Señor, dame ese momento especial para poder estudiar de tu palabra. Y Cristo le va a dar ese tiempo. Cristo va a hacer el tiempo. Se le va a quitar a usted algo de allá y le va a dar el tiempo. Ok, lee tu palabra, estudia tu palabra y nos lo va a dar. Pedís lo que queréis, dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mi discípulo. ¿En qué es glorificado el Padre? En que usted y yo llevemos frutos. En esto es glorificado el Padre. Como el Padre, dice, me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Se da cuenta? No es una sugerencia. Es un mandamiento: permanecer en mi amor. No le está diciendo: ay, si tú quieres, permanece en mi amor. Dice: no. Permanecer en mi amor. Si quieren crecer, permanezcan en mi amor. Si quieres llevar fruto, permanecer en mi amor. Es una ordenanza. Es una ordenanza. 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Mire, ¿se da cuenta? Por esto es un mandamiento. Por esto es algo que nosotros estamos obligados a hacer, el crecer. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo: hagan como yo estoy haciendo. Yo estoy, dice, guardando los mandamientos de mi Padre. O sea, no nos está diciendo si queremos. Sabemos de que Jesús guardó todos los mandamientos del Padre.
Y a eso nos llama Jesús, a guardar el nuevo mandamiento que nos está dando Él. Que seamos obedientes, así como Él es con el Padre, que nosotros seamos obedientes con Cristo Jesús. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, que para permanecer en el amor de Cristo Jesús es necesario el guardar sus mandamientos. Y Cristo Jesús nos ordena el crecer. O sea, pues que no tenemos ninguna otra salida más que crecer. Más que crecer. Exponer la palabra de Dios. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El 16. No me elegisteis vosotros. Aquí quiero, hermano, que entremos. Mire, en este paréntesis tan hermoso de la palabra de Dios. No me elegisteis vosotros. Usted y yo no podemos elegir nada. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Mire qué gran privilegio. Es un privilegio. Pudiéramos hablar de la predestinación. Muchos buenos expositores acerca de la predestinación. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Os he puesto para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, pues que no tiene que ser un fruto de un día, ni de 2 días. Es un fruto que permanece y va más adelante. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Necesitamos llevar fruto. ¿Cuál es el propósito de Dios para que nosotros llevemos fruto, hermano? Todo viento de doctrina. ¿Cuál es la meta del cristiano? Esta es la meta. Efesios 4, 13 y 14. Hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire qué peligroso. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que quiere Cristo de nosotros. Por eso quiere que nosotros crezcamos y nos ordena que nosotros crezcamos. Espero, querido hermano, que verdaderamente quitemos nosotros las cosas que nos están afectando nuestro crecimiento